Buenas tardes, Paco Ramos Torrejón. Buenas tardes aquí, ya casi buenas noches para ustedes Buenas tardes, allá o Marcela. tardecita. ¿Qué tal? Sí, te habla Marcela Gutiérrez de Argentina. Soy parte del comité que está realizando las entrevistas a los escritores, así que vale agradecerle a Rafael Luna García esta iniciativa que tuvo junto al Ayuntamiento de Cabra de la primera Feria Mundial Virtual para los escritores en estos momentos de pandemia tan tristes, tan oscuros, pero que en algún punto para quienes escribimos o nos dedicamos al arte, nos ha abierto la posibilidad de acercarnos a escritores o a personas que de otra manera seguramente no nos hubiéramos conocido o no hubiéramos podido conocer su obra. Así que esta herramienta creo que en algún punto a nosotros nos trajo beneficios. Así que enhorabuena que existe esto de la virtualidad. Te saludo desde mi Argentina y bueno, preguntarte quién es Paco Ramos Torrejón, qué hace. Yo he leído algunas de tus cosas, pero me gustaría que vos le cuentes a quienes nos van a estar escuchando y viendo la entrevista en los diversos portales. De acuerdo. Pues mira, Paco Ramos sobre todo es una persona, más que un escritor, más que un poeta. Y en el ámbito de la literatura, a mí me gusta definirme como escritor. No me gustan las etiquetas de narrador o poeta, porque creo que un escritor debe formarse en todos los géneros y según el mensaje que quiera transmitir, ese mensaje se va a transmitir de una mejor manera, o bien a través de la poesía, o bien a través de la narrativa. En este caso es a través de la poesía, pero eso no implica que yo no me dedique o no escriba otro género. Más allá de eso, pues bueno, pues soy una persona normal que un día soñó con esto y que de Igual, repente, igual, pues, igual eh, los poetas y narradores y escritores no somos muy normales, decir la verdad. Algo de locos por tenemos. supuesto, por supuesto. Y además, no solo algo de loco, sino de optimista superlativo, ¿no? A pesar de que puedan parecer o podamos tener el tópico de gente pesimista, triste, ¿no? Yo todo lo contrario, porque pensar que has escrito un libro y que te van a leer es algo muy optimista en los días en los que estamos. Así que sí, somos personas normales, pero con ese punto de locura, como tú dices, que nos Seguro. hace pues, ir un paso más allá. Tal cual. ¿Y cuándo empezaste, Paco, a escribir o a leer? ¿Desde pequeño? ¿Te gustó después? ¿Tuviste un lugar, una casa donde tus papás o quienes convivían con vos te adentraron? ¿Cómo fue un poquito? Contame esa historia. Mira, realmente a escribir o a contar historias, yo he contado historias desde siempre, Ujú. porque yo he sido un niño o fui un niño muy mentiroso. ¡Ah! A mí me gustaba llegar al colegio, llegar a la escuela y contar múltiples aventuras que me habían sucedido el fin de semana, que me solía ir los domingos a casa de mi abuela, que era un lugar muy mágico y muy especial, era como un macondo particular, ¡Ah! porque estaba rodeado de salinas, de esteros, de playas, de campos, y entonces yo ahí lo tenía todo prácticamente para fabular miles de historias que cuando llegaba el lunes a la escuela las contaba de una manera, pues, evidentemente muy exagerada. Eso, cuando No. uno va cumpliendo años y la... Ficcionalizada, decís ficcionalizada, no era Totalmente, exagerada. Me pasaba totalmente, lo es mismo verdad. porque yo nací en el campo y entiendo de lo que hablas. Sí, sí, Nosotros ficcionalizábamos, no totalmente, mentíamos. totalmente, pero cuando la candidez de la niñez se va perdiendo, bueno, pues esos que han sido tus oyentes de historia van empezando pues a darse cuenta que hay algo raro ahí, ¿no? En lo que cuentas. Y entonces fue el momento en el que pasé de dejar de contar historias de manera oral a escribirlas. Y realmente a leer, pues mira, yo no he crecido en un entorno lector. Mi entorno no es lector ni es literario. Pero en todas las casas de mi familia había un libro. Y ese libro era el mismo. Y era un libro de un escritor de aquí de España, de Luis Berenguer, que fue Ajá. Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en el año 68, con un libro que se llamó El mundo de Juan Lobón. Ah, Y ese libro se repetía en todas las casas de mi familia, a pesar de que no eran entornos lectores. Y a mí me llamaba mucho la atención que ese libro estuviera en todas las casas.
hasta que descubrí que era un libro que estaba porque uno de los personajes del libro salía con su nombre y apellido real y era un primo de la familia. Y entonces, Ah, como aparecía el primo, pues todo el mundo tenía el libro. Todo. Y entonces yo me acerqué a la lectura de ese libro, muy jovencito, prácticamente en la adolescencia. En aquella primera adolescencia tampoco lo pude disfrutar plenamente como lo he disfrutado ya de una manera más madura, pero digamos que ese fue mi primer encuentro con la lectura. Luego, pues realmente en la edad del instituto tuve una compañera que fue la que obró, como yo digo, fue la que obró el milagro, porque conectó conmigo de una manera muy especial desde el primer momento. Los dos compartíamos la misma música, los mismos gustos, y entonces un día me dejó un libro que se llamaba Nunca seremos estrellas del rock, de Jordi Sierra y Fabra. A mí me gusta mucho el rock, y es un libro que bucea a través de la experiencia de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, de Jim Morrison y sobre todo del Club de los 27. Y es una huida fantástica, es un libro maravilloso que aúna literatura y música de una manera muy especial y que conectó de una manera tan profunda conmigo que desde ese momento no he podido parar de leer. qué bueno. Y hasta el punto de que me considero más lector que escritor. Ah, sí, sí, yo también. Yo a pesar de que escribo poesía, me considero también más lectora que escritora. Me apasiona leer. Sí, Por allí la vida te lleva en algunos momentos por cuestiones de trabajo hacia otros lados, pero siempre hay un libro a sí, mano, tiene que haber. Y bueno, leí que estudiaste filología hispánica y que has organizado sí. festivales poéticos ahí en Cádiz. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Siempre debe ser algo, a ver, uno por allí, aquí yo lo he hecho, pero desde otro lugar, Sí, no desde la literatura, pero las satisfacciones, ¿no? sí, que provoca organizar un festival y contactar a la gente y sí. hacer lo mismo que a uno le gusta, son experiencias muy válidas y que a uno le llenan Sí, el mira, alma, y ¿no? además fue una experiencia muy hermosa porque yo la recuerdo tengo muchísimo cariño a la experiencia de la organización del festival, porque también parte del punto en el que hablábamos antes, del punto de locura, del que a veces los que nos dedicamos a esto nos escapamos de la normalidad, ¿no? Y es que la primera edición del festival surge con una amiga viendo un atardecer, un verano en un faro, sentados en un faro, bebiendo cerveza, que siempre es muy importante para que surjan estas ideas, y de repente Sí, dijimos, ¿por qué no coincido. Acá en la Argentina un Fernet. Vos la cerveza, Exacto. acá en la Argentina un buen Fernet también te lleva Sí. Pues, a ayudarte a imaginar alguna cosa. sí, en ese momento fue cuando dijimos, ¿por qué no organizamos un festival de poesía? Porque además íbamos a ver los atardeceres cada día y nos llevábamos algún libro de poemas y leíamos poemas mientras atardecía. Y dijimos, ¿por qué no organizamos un festival de poesía? ¿Cuándo? Antes de que se vaya el verano. Quedaban 2 semanas para que se fueran el verano. Y en 2 semanas nos pusimos a ello y montamos el festival. Y entonces tengo un gran recuerdo, primero por eso, y segundo porque cuando empezamos a mover el festival tuvimos muchas voces en contra. Gente que decía que, me acuerdo una de una entidad muy académica que hay aquí en mi ciudad, que me dijeron que me auguraban un rotundo fracaso, porque las Ajá. últimas noches poéticas que ellos habían hecho habían tenido 0 personas como asistentes. Y Ah, entonces, claro, yo admito toda crítica, pero por supuesto siempre que sea a posteriori, ¿no? Primero vamos a trabajar y vamos a ver. Y de repente hicimos el festival y nos encontramos con la sorpresa de que aparecieron 100 personas para escuchar poesía. Y bueno, pues eso nos dio un impulso tremendo y a partir de ahí, y una ilusión mágica, sí. y a partir de ahí, pues seguimos trabajando. Cada año hubo un momento a partir del segundo año en el que realmente lo tuve que organizar yo solo. Y bueno, fueron 5 años, 5 ediciones. En las que la satisfacción fue enorme, el trabajo también muchísimo, porque como te Sí, sí. decía, la organización fue mía, entera y plenamente. Las administraciones nos ayudaron y era una lucha continua contra las administraciones, contra la falta de apoyo, contra todo, pero a base de ilusión y de esfuerzo y de, por supuesto, la buena predisposición de todos los poetas que se animaron a participar y con los que contacté, pues gracias a ellos surgieron esas 5 ediciones, ¿no? Así que tengo un recuerdo fantástico de esos momentos. Es que a Quijote es difícil que los molinos de viento lo Totalmente. dobleguen. Y mientras tengamos Ese es como eje
a ese gran soñador y loco podemos meterle hacia adelante. Ese es el punto de locura que a todos nos mueve en este mundo literario. Parece que no, pero la figura del Quijote es algo Sí, que se ha quedado en nuestro imaginario colectivo y tal cual. con el que trabajamos prácticamente a diario. Seguro. Es el que de alguna manera esa imagen batallando frente a esos molinos de viento, como dicen, si no importa si es España, o sea, creo que es universal y a todos nos mueve eso. Quienes hemos leído el Quijote nos sentimos tan identificados y esa figura literaria, ¿no? Esa imagen hacia los molinos del viento o hacia después los distintos caballeros y tantas cosas que les ocurren, que tienen este paralelismo con nuestras adversidades en la vida, creo que es la imagen perfecta, ¿no? Que uno dice, no, con ya está. Y no importa que nos destrocen y que digamos, ay, ¿cómo nos levantamos? Si el sueño está, yo siempre uso una frase que me gusta mucho, que dice, cuando soñamos en grande la magia sucede. Y creo que Totalmente. eso es lo que nos hace esto, como decís, ¿no? Ser un poco locos y que a veces no nos entiendan y no nos comprendan con este mundo de fantasía que tenemos en la cabeza y que a veces llevamos a diario también, porque no nos podemos escindir de lo que somos, ¿no? Pero bueno, sigamos batallando que seguramente se seguirán cumpliendo los sueños. Y Totalmente. entre esos sueños, Sí, imagino, tenemos esa figura surgió ahí. breves apuntes, Sí. sí, sí, y surgió breves apuntes sobre el arte de mantener el equilibrio. Y qué difícil con esto que estamos nombrando. Entonces, estamos inmersos en una locura. A ver, contame qué son esos Sí. apuntes. Era difícil mantener el equilibrio. Uh-huh. Sí, sí. Decías, sí. Bueno, breves apuntes sobre el arte de mantener el equilibrio no es más que una metáfora por eso que tú dices, ¿no? Por la dificultad del equilibrio en cualquiera de las facetas de nuestra vida, ¿no? En este caso, la metáfora del libro juega parte del desamor, ¿no? Porque yo imaginé, durante el proceso del libro, imaginé que el desamor es como atravesar un cable. Además, en el libro la figura capital, porque es un libro en el que yo quise arriesgar mucho, incluir figuras que no son habituales de la poesía, ¿no? Como la presencia de un narrador, como la presencia de un protagonista. Y entonces la figura que me sirvió de protagonista fue el equilibrista Philippe Petit, que fue el equilibrista que atravesó las Torres Gemelas en agosto del 74, el World Trade Center, a 400 metros de altura, ¿no? Para cuya hazaña pues se llevó varios años planificándola y eso. Entonces yo imaginé la figura de que el desamor en sí, la fase de desamor, es como atravesar un cable a 400 metros de altura, que en cualquier momento pones un pie en falso y vuelves a caer al vacío. Uh-huh. Y ahí surgió pues el querer hacer un libro de desamor, pero hacer un libro diferente. Hay una cantidad ingente de libros en la historia literaria dedicados al amor y al desamor. Y yo quería hacer algo distinto. Por eso incluí la figura de Petit, por eso incluí un narrador, lo dividí en 3 partes que se corresponden con la psicología evolutiva del desamor. Cada parte corresponde a una fase, etc. Uh-huh. Y de ahí surgió el libro. Es un tópico universal, ¿no? El del amor y el desamor. Y creo que para quienes somos poetas, más el desamor que el amor Totalmente. es Cuando lo tenemos el que amor lo nos... disfrutamos. cuando tenemos, exacto, cuando tenemos el amor lo disfrutamos, lo deseamos, lo soñamos y uno puede llegar a escribir algo sobre eso, pero cuando ya el desamor nos empieza a doler o aparece, también es cuando más volcamos esas emociones, cuando más recursos literarios nos salen, Sí, cuando más angustia uno tiene, cuando más tristeza, y para quienes somos de alguna manera artistas sí. de cualquier disciplina, ¿no? La plástica, el dibujo, el desamor es uno de los tópicos más recurrentes, ¿no?
Y vos dijiste que lo dividiste en 3 partes. ¿Tenés el libro a mano como cada una de las partes y que conozcamos de qué se trata el texto? Sí. Marcela, ¿se había cortado la conexión? Sí, sí, pero sigamos, Hola, no te hagas Marcela. problema. Sí, te Vale, escucho. No vale, importa, sigamos, sí, sigamos porque si de no, acuerdo, perdemos el hilo. No hay problema, no hay problema. Sigamos. de acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Entonces, me decías que el libro estaba dividido en 3 partes, que si podía leer, que, Y si eh, te gusta, si te gusta la idea, yo para que de alguna manera por quienes supuesto, escuchen eh, muestres un poquito por qué lo dividiste así y algo de lo que escribiste por en cada supuesto, una de esas. eso. Pues mira, la primera parte se corresponde a lo que los psicólogos en la psicología evolutiva del desamor llaman que es la fase de negación, ¿no? Cuando el Ujú. sujeto, cuando el individuo está en un dolor más profundo, cuando todavía se niega la pérdida y el estado, por decirlo de alguna manera, el estado depresivo es más pronunciado, ¿no? Es cuando se niegan muchas cosas. Ujú. De ahí voy a leer, el libro está dividido también, cada parte está dividida en capítulos, tiene una Ah, estructura muy narrativa, porque realmente lo que cuenta, el libro cuenta una historia de principio a fin, ¿no? Entonces este es el capítulo 3 de la primera parte y es uno de los poemas más largos, los demás son muy breves, pero este es uno de los poemas más largos. Dice, bien. amar consiste en sobrevivir mudando la piel en cada despedida. Qué lastimoso juego en el que por cada perpetuación se apostan más de 1 millón de cadáveres. El amor es la lluvia atravesando el universo en caída libre, suicida, kamikaze, loco amor fu, cuyo final siempre es un estallido contra el suelo, romperse sin hacer ruido. Amar nunca es dónde, sino un cuándo volveremos a vernos alejados de este mundo de obligaciones, entregar los cuerpos y las almas a un juego que aprendió a jugarse con el tacto. Amar consiste en respirar a duras penas. El contorno de la piel del amante se moldea con las manos como el barro. En el sexo somos niños que miran la vida con asombro, que descubren, que se palpan, que se prueban la miel de todos sus sabores. Amar no es con quién, sino a quién. Somos los quienes que han elegido amarse sobre el resto de quienes de la especie. Vivir el amor sabiendo que ha de acabarse. Consiste en saber que la cutícula no salvará del golpe contra el suelo, y aun así lanzarse en punto muerto entregándose a la única ley que obedece el amor, la ley de la gravedad. Amar consiste en entregarse a la yecta ley del desvarío. Materia de poeta es el amor, carne de palabra de poema, herida en la lengua del rapsoda, afán de persistencia en la descompuesta piel de un árbol muerto. El amor es un canto de esperanza, un algo que un día se siente inesperado, salvaje, vaporoso, un sentimiento desconocido que se abre paso, que llena las venas de primaveras a su paso. Sangre como agua generadora de vida, sangre como agua que se desborda y mata. Luchan los cuerpos por mantener el asombro de conocerse, sabiendo que la piel tiene memoria. La espeleología convierte una gruta oscura en una casa que angustia por conocida, una casa convertida en cárcel. Niños que ahora son adultos, que perdieron su capacidad de asombro, y el barro se resiste, ya no se amolda ni se crean uno al otro los cuerpos. Amar consiste en mantenerse vivo cuando sangran las costuras de la corona de espinas de la memoria. Consiste en perder otra vez la vida. Bueno, No, me ese es un poema que encantó, corresponde a la primera parte. me encantó, me encantó. Y a ver cómo seguimos en ese proceso del Sí. desamor, ¿no? Mira, la segunda parte es los psicólogos eh, hablan de una fase en la que el individuo empieza a salir de ese estado de depresión, de ese estado de oscuridad, de negación, y empieza a visitar, entre comillas, a visitar otros cuerpos. A veces incluso con la idea de establecer una especie de venganza, ¿no?, contra la persona que lo ha dejado. Es como Exacto. romper ese pacto de fidelidad que se ha tenido durante mucho tiempo. Y Eh, el odio se apodera de.
Exacto, exacto. Ese es el Entonces proceso. es la parte también más, o la parte erótica del poemario. Y Bien. bueno, de esta parte voy a leer el capítulo 5, que dice: no es el deseo incandescente, ni el temblor que llama al magma. No son las noches que no tuvimos, ni son las noches que jamás tendremos. Es tu cuerpo, aquí y ahora, y esta afición de desnudarte. El ánimo de moldear tu figura con mis manos y asistir al nacimiento. Qué lindas metáforas usás, ¿no? Me gusta la cadencia que le das y el ritmo que lleva, ¿no? El poema. Y en la Sí, última mira, fase, yo, la base de mi poética es la música y sobre todo lo que se llama el contenido psicosemántico del verso, que es claro, adecuar el ritmo del poema a la emoción que lo motiva. Si la emoción es más intensa, el ritmo debe ser más intenso, y si la emoción es más sosegada, el ritmo se enlentece, ¿no? Pues esa es sí, así es como construyo yo la base de mi sí, poética, ¿no? Y se la última nota. fase, como decíamos, la última fase es en la que ya hay una asimilación, ¿no?, de la pérdida, del proceso, y cuando el individuo llega al pensamiento de que todo lo que termina es a la vez un nuevo comienzo, ¿no? Y entonces los poemas son diferentes, son más optimistas, son de otra manera, ¿no? En Ya este, la resiliencia nos está dando la posibilidad de dejar atrás ese desamor y empezar a mirar la vida de otra manera, ¿no? exacto. Voy a leer el capítulo 6, que dice: dependiendo de la marea, una ola tiene 1000 maneras de romperse. Llegan a la orilla y allí se deshacen como si nunca hubiesen rugido, como si el mar no mostrase su furia con ellas. Son los vestigios del océano rompiendo en las orillas. La quietud de la inmensidad donde navegan los barcos contrasta con las crestas surcadas de surfistas, rugientes, espumosas, blancas de sal. La marea va y viene, avanza y se retrae, quizás como un recuerdo que nunca acabase de cicatrizar. Todo amor es tempestuoso en sus extremos. La pasión devora sus principios, asalta la quietud, acelera el movimiento de las olas. Luego llega la calma, corazones mecidos al unísono por un vaivén acompasado. En las noches de tormenta, cuando hay mar de leva, la orilla se llena de destrozos, amanece regada de cadáveres y despojos que no supieron qué hacer para no ahogarse. Como se ahoga el amor en los finales, destrozado por los golpes de las olas que tienen 1000 maneras de romperse. Un hombre oceánico, un gladiador envejecido, contempla la infinitud del horizonte marino. La marea va y viene, jugando a traer y llevarse sus recuerdos. También el amor, como las olas, tiene 1000 maneras de romperse. ¡Ay, qué bello! Hermoso, me encantó. Bueno, Como las esas olas, son ¿no? las tres partes. Sí, Como las olas, el amor tiene 1000 maneras de romperse. Qué, qué fuerte y qué sutil y qué movimiento y esto que sí, es decíamos. que además en ese poema traté, como te decía, la base de mi poética es fundamentalmente musical y jugando con esa psicosemántica del verso, y traté de que este ritmo asimilara el movimiento del mar, Del de mar. idas y venidas, de la orilla que sube y Tal baja, de esas tal olas cual. que vienen y van. Sí, 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 bellísimo. Y la portada es una especie de pie Sí. entre flores, rosas, me encantó esa figura. ¿Se te ocurrió algún artista plástico amigo o cómo fue la imagen de la portada? Sí, yo trabajé con una pintora, con una artista plástica que se llama María Kings, que también trabajó en el libro anterior. Y bueno, yo simplemente le pasé el libro y fue ella la que, leyendo el libro, tuvo la idea. Trabajamos mucho el tema de la portada porque anteriormente a esta hubo otras propuestas, pero al final elegimos esta. Entre las tres elegimos esta porque nos pareció la más acertada y la más acorde a la idea del libro, ¿no? Y como tú dices, hay
un pie, que es el pie del equilibrista, atravesando un cable y se ve esa esfera de, parece que son nubes con nubes floreadas, ¿no? Y en el margen del dibujo hay una figura que está tensando el cable con una tijera y que está a punto de cortar el cable y hacer que ese equilibrista caiga, ¿no? Que es la metáfora, esa metáfora del desamor. Pero al estar rodeado de rosas y de nubes es muy difícil, creo, que Sí. el equilibrista caiga. En algún momento puede tambalear, pero siempre está la esperanza de un nuevo amor y los desamores quedan atrás y en algún momento el amor será sin la posibilidad de un desamor, porque también puede suceder. Puede suceder que nos quedemos en ese cable y no exista más posibilidades de escribirle al desamor y también es una manera de soñar y de ficcionalizar, ¿no? Bueno, ha Sí. sido... contame Paco, ¿en qué plataformas Sí. digitales por ahí podemos encontrar el texto, ya que desde lo presencial no lo podemos hacer? Sí. Bueno, pues el texto se puede encontrar pues en Amazon, en cualquier plataforma de venta de libros, tiene una buena distribución. Para quien quiera de manera física, está también en cualquier librería, y tanto en Amazon como en una plataforma que ha surgido en España que se llama Todos tus libros, que aúna todas las librerías de barrio, pues se puede conseguir el libro en cualquiera. Haciendo una búsqueda en Google aparecen decenas de enlaces a los que lo pueden suministrar. Perfecto. Bueno, Paco, ha sido un placer, salvo algunas pequeñas cuestiones técnicas, pero pudiste contarnos de tu maravilloso libro y de esta idea, ¿no? de escribirle al desamor de una manera diferente por allí, ¿no? Y bueno, te deseo todo el éxito, que sigas creando, que sigas soñando, que sigas siendo un Quijote de estos bueno, que vamos de alguna manera yendo por la vida y rompiendo molinos de viento. Muchísimas gracias a ti, Marcela, a Rafael, al Ayuntamiento de Cabra por la iniciativa y a todos los que estáis detrás de ese trabajo tan enorme que es aunar y dar voz a tanta gente que de otra manera, en estas circunstancias tan atípicas que estamos viviendo, pues no lo tenemos tan fácil, ¿no? Y sin embargo vosotros nos habéis abierto esta ventana tan necesaria y tan agradecida. Seguro. Y la verdad que, como te decía hoy, la maravilla de poder estrechar vínculos con personas de distintos lados que seguramente de otra manera no hubiera ocurrido. Y no sé, yo en Argentina, vos en España, me ha pasado con México, con Perú, con distintos lados, y la verdad que yo estoy sumamente agradecida por la experiencia que estoy viviendo y estar en contacto con tanta gente que tiene mi misma locura. No me hace sentir tan sola. Bueno, exacto. Paco, Distintas regiones, pero un solo corazón, Marcela. Exacto, exacto. Te mando un abrazo enorme, saludo a todos los que vean esta entrevista y bueno, quedamos en contacto para seguir, seguir en la huella, como tantos otros poetas. Un abrazo Muy bien, pues inmenso muchas y un gracias, Marcela. cariño enorme a Rafael Luna también. Un placer, Paco. Igualmente. Nos vamos.